Bienvenidos a todos, ya seguramente en los próximos minutos se vayan sumando más colegas que quieran participar de este diálogo. Ahí seguramente ustedes también en la visualización vayan recorriendo quiénes estamos en esta reunión. Somos más de 200 personas, así que un placer y les damos la bienvenida a los que ya conocemos de otras oportunidades y a los que se suman hoy por primera vez. Vamos a hacer una presentación bien breve. Mi nombre es María Paflorio, soy directora de formación continua de CITEP, el Centro de Innovación en Tecnología y Pedagogía de la Universidad de Buenos Aires, dependiente de la Secretaría de Asuntos Académicos, y me acompañan en esta conversación Lucía Gladkov, que es la directora de proyectos de CITEP, y Silvia Andrioli, que es la directora general. Seguramente a lo largo de los próximos encuentros estaremos compartiendo y podrán también conversar con ellas. Hecha nuestra presentación, lo que voy a pedirles e invitarlos en el chat, que está en la parte inferior, que muchos de ustedes ya comenzaron a utilizar, que en el chat escriban quiénes son ustedes, a qué institución pertenecen, cuál es la materia que enseñan, para que nos quede un registro en el chat de quiénes son ustedes como participantes. Y yo voy leyendo algunos. Del ISER. De Ciencias Exactas. Va rápido, pero va a quedar registrado y después nos vamos a poder... Biología, de Uruguay, bienvenida. De dibujo, foniatría. Bien. De Brasil, bienvenidos. C de Tucumán. Muy bien. Bienvenidos entonces. Ahí va, seguimos, FADUS, musicoterapia de UBA. Muy bien. Bueno, comenzamos. Voy a compartir pantalla y ahí comenzamos la charla. Hoy les vamos a proponer profundizar un poco más esto que nosotros llamamos o promovemos en los espacios de enseñanza, que tiene que ver con la comunicación. Una de las primeras asesorías, y que tuvimos la oportunidad de repetirla, estuvimos haciendo un paseo por esas funciones y acciones que como docentes y diseñadores de propuestas tenemos que llevar adelante para ofrecer a los estudiantes un entorno para el aprendizaje. En ese sentido, para comenzar esta charla con ustedes, les queríamos hacer esta pregunta. Si tienen que diseñar un espacio virtual, ¿qué es lo que esperamos suceda? ¿Qué es lo que esperan ustedes que suceda en un aula virtual? Así, lo que les salga al principio, desde la opinión. Y complementando este interrogante es, ¿qué queremos decirle a los estudiantes? Y por otro lado, ¿qué queremos escuchar? Y mientras tanto, dejo de compartir pantalla y voy a mirar
qué es lo que van compartiendo en el chat. Participación, cambio, muy bien Mariela. Silvia, una interacción fluida con los estudiantes, no cualquiera, sino una fluida. Que participen, que haya un ida y vuelta, que los chicos se conecten con el espacio. Habla de dinamismo también por ahí, que los estudiantes se enganchen así entre comillas, que haya retroalimentación. Muy bien. Guardémonos estas respuestas respecto de lo que nosotros esperamos que suceda en un espacio virtual. Vuelvo a compartir pantalla. Y en estos interrogantes, lo que se encierra son estas cuestiones que tienen que ver con el comunicar. Comunicar, y ahí. Cuestiones que tienen que ver con hablar, pero también con escuchar. Y por qué no también establecer espacios para la conversación. Y en esto, esas respuestas que ustedes fueron enviando ya tienen puntos en contacto. ¿Cómo poder expresar y generar los espacios para que ocurra esta comunicación? Y nosotros hoy proponemos llamar a esos espacios para el hablar, el escuchar y el conversar como puntos de encuentro. Puntos de encuentro para la interacción. Y esos puntos de encuentro van a tener, a partir del diseño de esa experiencia de aprendizaje, distintos significados y distintos propósitos. Les vamos a proponer ahora una pequeña actividad. Vamos a dividirnos en grupos y vamos a recorrer distintas situaciones que vamos a tener que pensar de qué manera podemos resolverlas desde la comunicación. Recorramos primero alguna en general y después miremoslas con estas claves. Miren. Esos puntos de encuentro los podemos pensar con estas distintas claves. ¿Quiénes intervienen en ese punto de encuentro? ¿Un grupo total de estudiantes? ¿Pequeños grupos? ¿Un estudiante? ¿Docentes? ¿Invitados especialistas? Comunicación o ese punto de encuentro, ¿con qué frecuencia nosotros vamos a utilizarlo? ¿De manera diaria? ¿De manera periódica? ¿Semanal? ¿Puntual? Y también un aspecto importante y clave en este espacio de encuentro e interacción es cuáles son los formatos, con qué formatos voy a transmitir o esperar que los estudiantes hablen. Desde la palabra, con una imagen, con un audio, con un video. ¿Quiénes van a ser los responsables de llevar adelante este encuentro? ¿Serán los docentes? ¿Serán los estudiantes? ¿Será personal administrativo, institucional? Y por último, la quinta de las claves es ese encuentro, ¿dónde se realizará? Si pensamos articulaciones del espacio virtual con instancias presenciales, o pensar estos encuentros en el entorno de la no presencialidad, ¿dónde los llevaremos adelante? En redes sociales, que sabemos que en redes sociales suelen estar los estudiantes navegando y participando más activamente. ¿Será por mail? ¿Será por mensajería interna en una plataforma virtual en donde tengamos construida el aula? ¿Será en foros, en una cartelera por novedades? Propondremos hacer una tarea y esperaremos
la respuesta? ¿Será por videoconferencia? Si tomamos estas claves cual piezas y ponemos a jugar y pensamos en los sentidos y los propósitos de estos puntos de encuentro, ahí daremos combinaciones bien interesantes y creativas. Decía entonces que les vamos a proponer distintas situaciones y una vez que nos dividamos en grupos, vamos a conversar sobre estas situaciones y vamos a encontrar las mejores combinaciones para que esas situaciones de comunicación tengan lugar. Miremos algunas y después les puedo explicar de qué manera nos vamos a organizar. Por ejemplo, una situación. Enviar un mensaje de bienvenida que incluya la presentación del equipo docente y de los estudiantes, el cronograma y el programa. Bueno, ¿qué punto de encuentro puedo diseñar en ese sentido? Otro, presentar una consigna de trabajo. Esta consigna de trabajo va a incluir el planteo del objetivo, de la modalidad grupal y cómo se realizará la gestión. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Bueno, y así, en un documento que les vamos a compartir ahora, hay distintas situaciones que vamos a discutir las mejores articulaciones en esas claves para que tengan lugar. En el chat voy a compartir un documento. Si entran al chat, gracias Diego por responder, Mariela y María que van ok. Muy bien. Comparto este enlace. Este enlace, cuando ingresen, van a ver estas situaciones y otras más que hemos construido. En un momentito nada más, vamos a dividirnos y ustedes, en función de las claves que estuvimos conversando, piensen de qué manera resolverían ese mensaje que tienen entre manos en cada diapositiva. ¿Y cómo lo van a resolver? Ese documento compartido admite comentarios. Entonces, hagan un repaso de todas esas situaciones. Como grupo, elijan aquella situación que quieren resolver juntos y piensen la mejor manera de hacerlo. Cuando lo tengan resuelto, escriban un comentario, de manera tal que al final de esta conversión y de este intercambio, cuando nos volvamos a juntar, alguno de los grupos va a poder comunicar eso que estuvo resolviendo con el equipo, pero si no llegamos por una cuestión de tiempo a poner en común todos los resultados de los grupos, al término de esta charla vamos a tener ese espacio para poder revisar las ideas que tuvieron otros, otros equipos. ¿Sí? ¿Estamos listos para dividirnos entonces? Para quienes ya participaron en una división de grupos por esta plataforma, en un momento nada más nos va a aparecer un cartel que dice en qué salón vamos a estar. Allí estaremos unos 8 o 10 minutos trabajando entre nosotros y después al término de ese espacio nos volvemos a contactar, ¿sí? Muy bien. Bueno, ¿recibieron entonces el mensaje? Pueden en la barra de menú que hablábamos hoy respecto de mutear y del video, el último de las opciones es una reacción, así que puedo revisar por hacer un paseíto para ver si el pulgar está levantado y si lo pudieron recibir.
Muy bien. Bueno, no, los dividimos nosotros. Vamos. Van a volver los del grupo, estamos trabajando en pequeños grupos con las situaciones de comunicación. Ustedes tuvieron acceso al enlace del documento, está aquí, y están analizando diferentes situaciones para buscar el espacio y el punto de encuentro para establecer comunicación. Bueno, entonces, estamos nuevamente todos aquí. Vamos a repasar el recorrido que hicimos hasta ahora. Comenzamos con un interrogante que tiene que ver con lo que esperamos que suceda en un aula virtual, preguntándonos qué necesitamos decirle a los estudiantes y qué necesitamos escuchar por parte de ellos. A partir de ahí empezamos a imaginar en este diseño de la experiencia de los estudiantes y nosotros como diseñadores puntos de encuentro y de interacción, que van a tener diferentes espacios y articulaciones en función de los significados y de los propósitos. Y estuvimos revisando unas claves para pensar esos puntos de encuentro y de interacción. Entonces, vimos cuestiones que tienen que ver con qué frecuencia esos puntos de encuentro van a estar activos, con qué formatos comunicar esos mensajes, dónde va a llevarse adelante ese punto de encuentro y quiénes son los responsables de llevarlo adelante. A partir de ahí, con esos interrogantes, trabajamos en grupos, en pequeños grupos, en donde fui recorriendo algunos de ellos, y la propuesta era, en ese documento compartido, que indicamos la dirección en el chat, poder mirar algunas situaciones de comunicación y ver de qué manera las resolverían con esas claves que estuvimos conversando al comienzo. ¿Alguien del grupo quisiera compartir aquello que estuvieron discutiendo, cuál es la situación que eligieron y cuál es el punto de encuentro que diseñaron? ¿Quién quiere comenzar? Pueden, quien tome la posta puede sacar La síntesis de nuestro grupo, a pesar de que fue muy poco tiempo y no pudimos debatirlo bien porque había muchas cosas que hablar, llegamos a la conclusión que lo mejor es combinar recursos. Es decir, por ejemplo, para la clase primera de mensaje de bienvenida, filmar un video a partir de la propia cámara de la computadora, o utilizando Zoom. Cada uno busca la manera de filmar un video, subirlo a YouTube y linkearlo a partir de la plataforma del CITEP. Y esto combinarlo, por ejemplo, el cronograma y el programa, que no íbamos a tener tiempo de decirlo en un mensaje de bienvenida, pensamos en colocarlo en la página del CITEP. Y en el mensaje de bienvenida invitar a los alumnos a que recorran el programa y el cronograma. No llegamos a tiempo a escribirlo, disculpen, pero fue no mucho. No hay problema. Perdón, hay una aclaración que me parece importante. Todas las aulas virtuales, por lo menos en mi facultad, tienen un límite en los archivos, en el peso de los archivos que hay que te está cortando el sonido, Susana, etcétera. Tienen límites que no dejan. Sí. ¿Me escuchan ahora? Un poco con interferencia. Entrecortado, se escucha mal. Acá solo el micrófono para que... Se pueden subir archivos que tengan más de un determinado peso.
En la facultad nuestra creo que son 10 megas, con lo cual eso de, digamos, de subir lindos videos, etcétera, tiene un límite. A veces lo que hay que hacer es poner el link a tal video, pero no subir el video en sí. Exacto. Bien, Susana, tal vez sí, perfecto, bien. Bueno, ¿quién pudo recorrer otra situación y quiere compartir qué es lo que estuvieron discutiendo, aunque tal vez no hayan terminado de resolver todo el punto? Nosotros no terminamos de resolver. ¿Quién? Natalia. Bien. ¿Qué tal? En realidad nos concentramos mucho, digamos, en una de las profesoras que está en la UBA en sociales. Ella tiene acceso a la plataforma y a Moodle, y más que nada, para los que no trabajamos en plataformas digitales, nos entraron todas las dudas sobre eso, y digamos como que el punto en sí mismo queda un poco al costado, pero sí pensamos como o sea, una propuesta un poco más moderna, y pensarlo desde las redes sociales que usan los alumnos, digamos, por ejemplo, en la FADU, que es una institución donde se dan carreras muy prácticas, se basa mucho en lo visual, y por ahí que las distintas cátedras puedan llegar a crear sus Instagrams y subir los trabajos prácticos de otros años para que los alumnos se puedan guiar y dar los avisos, digamos, seriamente, con buenos diseños en Instagram, y redirigirlos a un blog a los alumnos, dado que hoy es la red social que ellos más utilizan. Y lo pensamos desde ese punto, más relacionado con Moodle, por ejemplo, que es otra plataforma donde ahí sí podés resolver consultas y demás, y hacer la presentación del cuerpo docente. Nos pareció interesante como desde ese lado. Muy bien. Bueno, vamos a compartir una situación más. ¿Qué otro grupo estuvo trabajando alguna de las situaciones distintas? Gabriela, sí. No, bueno, no distintas. Seguimos también empezamos por el principio, con la presentación. También Bueno. no resolvimos todos los puntos, pero sí pensamos que era más conveniente hacer una presentación por escrita. Podría estar en el aula virtual, y ahí sí estar el programa, tal vez fotos de los docentes, bueno, todo respecto a esta primera aproximación, para que ellos previamente lean la información de qué va la materia, y después sí quedar de acuerdo para hacer un primer encuentro sincrónico. Porque podría ser bueno la articulación de distintos espacios. Bueno, una más, ¿alguna distinta al mensaje de bienvenida? Cuando te dice no. para hablar, ahí hablas. Elegimos también el mensaje de bienvenida, pero bueno, pudimos hacer el comentario en el documento compartido. Lo que trabajamos en nuestro grupo es que la idea es de tratar de realizar aquello que se asemeje más a lo que haríamos en la presencialidad, ¿sí? Surgió la idea de presentarnos a través de video, pero también surgió esta cuestión de que no sea solo en un solo sentido, que nos presentemos nosotros, sino también es importante dar lugar a la presentación de los alumnos. Por eso se pensó en dos opciones. Uno puede ser un foro de presentación, en donde los alumnos se presenten a través de un foro, y otra idea puede ser hacerlo a través de una videoconferencia utilizando Zoom. Muy bien, vamos a hacer un repasito juntos. Muchas gracias Andrea, Gabriela, Estela, Susana, que estuvieron compartiendo las experiencias del grupo. Seguramente hay muchas más y muchas conversaciones que se han realizado en cada grupo. Vamos a hacer un recorrido. Recuerden que ese documento que recorre situaciones, son situaciones que desde nuestra experiencia suceden o tenemos que enfrentarnos a resolver cómo armar ese punto de encuentro con los estudiantes, teniendo en cuenta estas cuestiones de no solo es el docente que tiene que hablar, sino también generar espacios donde los estudiantes también puedan hablar, y este documento va a quedar disponible, y allí con los comentarios vamos a poder también nutrirnos de las ideas de los demás. Hagamos
un repaso juntos, voy a compartir pantalla. A ver, puedo compartir pantalla. No tienen el documento y lo podemos ir recorriendo juntos. Me parece que se generó la deshabilitación general y no puedo... Espera, Pachi, sí. Un segundito que ya te dan el rol de coadministradora. Muy bien. Gracias, Sebastián, que dicen que tienen el enlace. Ahí estás, Pachi. Muchas gracias, Sil. Bueno. El de bienvenida ya lo conversamos. Después, un punto de encuentro que tiene que ver con la presentación de una consigna de trabajo, donde va a ser necesario que demos cuenta de muchos elementos que de otra manera los estaríamos contando. Sin embargo, el estudiante en sus ritmos y en el momento que ingrese va a tener que contar con esa información, cómo va a enviar, los criterios de evaluación, con qué recursos. Esta es otra situación posible. La otra, por ejemplo, tiene que ver con, bueno, ¿cuál es el punto de encuentro para una devolución cualitativa de una actividad? Entonces ahí podemos pensar si nosotros queremos que todos los estudiantes, no solo quien ha hecho la actividad, pueda recibir las apreciaciones respecto del trabajo de ese compañero. Si queremos socializar, entonces una vía puede ser una tarea donde solo le llega al estudiante que lo resolvió, y otra puede ser un espacio de devolución común, de manera tal que podamos lograr un intercambio con los estudiantes. También lo que se nos presenta, y a propósito esto es ir yendo entre distintos mensajes de distintos tipos y propósitos, también tenemos que informar en un aula virtual, si lo pensamos como una articulación con la presencialidad, o bien como un espacio de trabajo donde queremos tener otro tipo de interacciones. Bueno, informar que hay contenido y actividades nuevas en el aula. ¿Cómo lo podemos hacer? Hay en las plataformas, en las aulas virtuales, por ejemplo, puede ser una opción habilitar un foro de novedades, en donde ese foro lo que hace es simplemente dar a conocer algunas pautas que necesite el docente y que el estudiante lo reciba, sin, por ejemplo, interacción alguna. Seguimos. Otro de los aspectos importantes de la comunicación también, si pensamos en clave de quienes intervienen, puede ser el mismo equipo docente, que necesite organizar sus tareas al interior del equipo de cátedra, que necesite compartir material, que necesite intercambiar ideas. Entonces, si ya tiene disponible un espacio virtual en donde ya trabaja con sus estudiantes, hay posibilidades de, por ejemplo, tener secciones ocultas o foros ocultos en donde puedan ustedes también dialogar entre ustedes y tener todo registrado en un mismo sitio. Bien, pasamos a algunas otras. Comunicarse también, en esta idea de comunicarse a un grupo total o a un pequeño grupo, también está la posibilidad en un aula virtual de comunicarse con un estudiante puntualmente, y esto se puede hacer vía una mensajería interna, de manera tal que quede todo en ese espacio de aula virtual y no tengamos que salir a un correo electrónico para poder dar esa comunicación al estudiante. En un momentito me van a contar, Osil o Lu, algunas apreciaciones que estén sucediendo en el chat, que veo que hay mensajes. Ofrecer un espacio de preguntas y consultas para los estudiantes, que vi por allí en el chat que había un grupo que estuvo resolviendo de qué manera
esto tiene que ver con lo que veníamos conversando hace un momento. También nosotros tenemos que ofrecer los espacios para que los estudiantes puedan hablar y poder tener un espacio de preguntas y de consultas. Sil, Lu, ¿ven alguna cuestión en el chat que pueda sumar a estas situaciones que estén compartiendo los colegas? Sí, en realidad sí, y tiene que ver también con lo que estás diciendo, está muy relacionado con lo que pasó en el grupo en el que yo estuve y compartí. En principio una preocupación, primero una preocupación por un diálogo entre los miembros de nuestro equipo, de entender cuál había sido la consigna tuya, ¿no? Que esto también tiene que ver con la comunicación entre los estudiantes. ¿Qué dijo la profesora? ¿Qué tenemos que hacer? Y yo no entendí, yo tampoco. Yo entendí esto, ¿no? Como una negociación ahí que también forma parte de los intercambios que se dan entre los estudiantes y que son valiosas y que son lo que nos pasa a todos, ¿no? Entonces, tener también en cuenta esa situación. Y en otro sentido, en relación a lo que estás diciendo, también en el grupo en donde yo estuve, la preocupación era con estos espacios abiertos en donde estudiantes responden dudas de otros estudiantes y cuál es el rol del docente para indicar o estar atento a posibles errores frente a respuestas de los mismos estudiantes. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿qué más? Promover un espacio justamente de intercambio entre los estudiantes. Un grupo de estudiantes necesita una aclaración, leyeron una consigna de trabajo, tienen dudas y quieren repreguntar. ¿Cómo resolvemos eso con las claves de los puntos de encuentro? Hacerle preguntas a un especialista invitado a partir de una investigación que se realizó. Y poder informar, bien, está este aula virtual, ¿cómo se maneja? ¿Cómo se navega? ¿Qué hay en ella? ¿Cómo poder indicarle a los estudiantes qué es lo que van a encontrar y cómo pueden trabajar allí? Y así, seguramente, ustedes puedan construir sus propias situaciones que podrían ocurrir en un aula virtual que es necesario comunicar. Este espacio de documento compartido pueden ir comentando y seguramente haya quien bien los esté leyendo y le demos continuidad a este espacio de encuentro sincrónico. Yo quería, para terminar el encuentro de hoy, algunas reflexiones respecto justamente de estos espacios y de estas acciones de comunicar. Veamos. Vuelvo a compartir pantalla. Ustedes como docentes tienen experiencia de intercambiar y de comunicarse con los estudiantes, son capaces de seguir alimentando esas situaciones de comunicación que discutimos hace un rato, y como decíamos antes, ¿cuál es la articulación entre esas claves para poder formar el mejor espacio para hablar, para escuchar y para conversar? Entonces, un ejercicio interesante que como grupo, como docente podemos hacer es mirar esas situaciones y esos puntos de encuentro que hoy ya tenemos disponibles en nuestra experiencia de enseñanza, tanto en la presencialidad como en la virtualidad y en la articulación entre ambas, y pensar más de qué cosa tengo que seguir diseñando en mi espacio. ¿Qué es lo que tengo que sí seguir haciendo como lo venía resolviendo? Menos de qué cosa también puedo tener en cuenta para seguir enriqueciendo estos circuitos de comunicación. ¿Qué es lo que me doy cuenta que tengo que dejar de hacer? ¿Y qué es lo que entiendo que puedo comenzar a hacer? Estos puntos nos permiten seguir mirando nuestra experiencia, seguir mirando lo que conocemos, animarnos a seguir pensando en nuevas estrategias, articularlas con las que
ya conocemos y qué otras ya sabemos o vamos a probar de dejar de hacerlas o de hacerlas menos. Y cuando estábamos preparando esta asesoría en vivo, que siempre intentamos que sea también una experiencia de diálogo y intercambio y que podamos tener un momento para conversar desde lo que sabemos y tratar de llevarnos alguna duda, ¿por qué no? O alguna clave para después seguir con lo que nos toca a cada uno. Pero si pensamos en esos puntos de encuentro, como esos puntos de interacción, pensamos en los sentidos. Y estos puntos de encuentro son esas circunstancias que rodean el aprender, que permiten aperturas para la comprensión, poder indicarle a los estudiantes qué esperamos de ellos, qué queremos que hagan y cómo queremos que lo hagan. Y nos permite, si es un aula virtual con los elementos y los recursos con los que cuentan, tener unas miradas sobre el recorrido de cada uno de los estudiantes y tener en un mismo lugar cómo va resolviendo el estudiante su camino de aprendizaje. Y si pensamos en los propósitos, en los mensajes que nosotros queremos comunicar a los estudiantes, y organizáramos esas situaciones que compartimos en ese documento hace un momento y que vamos a tener a disposición después de este encuentro, tenemos que imaginar puntos de encuentro que incluyan mensajes de comunicación que anticipen, mensajes que transparenten recorridos, mensajes que informen, que concluyan, porque así como es importante la apertura a los espacios, también es importante que se sepa que esa actividad o ese punto ya está cerrado para poder movernos a otros espacios que interpelen y espacios que nos inviten a dialogar, a vincularnos entre nosotros. Hay un autor, que lo muestro así, que se llama Don Finkel, que es en un libro de Dar clase con la boca cerrada, y ahí esta frase que les voy a leer es lo que inspiró a pensar estos puntos de encuentro como circunstancias. Dice: la buena docencia tiene que ver con circunstancias, y circunstancias se refiere a las condiciones que me rodean cuando intento aprender. Creo que ninguno de nosotros dudaría que cuando pensamos una consigna, cuando pensamos una propuesta de enseñanza, cuando imaginamos cuáles son los espacios para poder enseñar, estamos teniendo como fin último y principal que los estudiantes aprendan. Cómo diseñar ese espacio de enseñanza. Y nos toca muchas veces dar clase con la boca cerrada, y parecería una contradicción. Sin embargo, las propuestas de enseñanza con tecnología y los distintos desafíos y estrategias nos pueden permitir, además de hablar y utilizar esos espacios solo del transmitir, también lograr espacios y que los materiales hablen y que enseñen, que las actividades hablen y también enseñen, y distintos elementos que van a acompañar ese diseño de la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. Y aquí, sí. Por acá están preguntando a ver si puedes repetir el nombre del autor o escribirlo en el chat. Bueno, lo escribo en el chat y mientras tanto voy dejando sí, Pachi, de compartir. lo escribí en el chat, Pachi. Ah, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Bueno. Pasamos, y eso es interesante también, estos puntos de encuentro, los pensamos con una apertura
no solo en aulas virtuales, sino vinculándolo y articulándolo con, y estuvimos conversando, con redes sociales, con encuentros presenciales, ¿por qué no cuando la circunstancia lo permita? Con elementos que pueden tener las propias aulas virtuales. Tal vez la mayoría de nosotros utilice Moodle, entonces dentro de Moodle existe la mensajería interna, cuando yo puedo seleccionar un estudiante o un grupo de ellos y enviarles un mensaje, entonces tengo la ventaja que tengo los datos en ese mismo espacio. Foro de novedades, o foros que me permiten configurar los permisos de manera tal que los estudiantes puedan generar sus propios mensajes. Lo que les voy a pedir ahora para terminar, y seguramente se haga un poco de ruido, pero estamos cerrando y eso es lo que esperamos, que vuelvan a revisar lo que escribieron al principio de qué es lo que queremos que suceda en una aula virtual, y que cuando estén listos piensen una palabra y habiliten su micrófono para decir solo esa palabra. Nos escuchamos por unos minutos para ver qué es lo que están pensando los colegas y damos por finalizado el encuentro y la asesoría del día de hoy. Cuando estén listos, deshabilitan el micrófono, dicen la palabra, lo mutean de nuevo, si quieren se quedan para escuchar lo de los demás, y mientras tanto nos damos un saludo y nos despedimos. Mientras van pensando, no habiliten todavía, les cuento por lo que estoy viendo en el chat. El curso que comienza hoy se llama Entornos Virtuales de Enseñanza y Aprendizaje, pero también hay un espacio que se llama Cursos Queer, y es un espacio de exploración y autodirigido, en donde se organiza por medio de desafíos, y uno de esos desafíos tiene que ver con los canales de comunicación. Como decimos y nos gusta decir a nosotros, hablas del queer, exactamente. Todo esto que nosotros le presentamos tiene que ver con ideas que vamos pensando, pero no para que las hagan todas, sino para que recorran y vean aquella que le resulta más cómoda y atiende a los desafíos que ustedes están pensando. De manera tal que no es que tienen que ir a todos lados, simplemente nosotros ofrecemos espacios, y en este caso, como el encuentro de hoy tenía que ver con canales de comunicación, contarles que, de paso, saben que hay una línea de curso queer, y hay un desafío que ustedes pueden entrar únicamente a ese desafío para resolver cuestiones que tengan que ver con los canales de comunicación. Bueno, ya hice tiempo, así que creo que ya tienen esa palabra para poder compartir. Ahora sí tienen autorizado a sacar poner el sonido y empezar a que fluyan las palabras. Muchas gracias. Mínimo. Mensaje. Diálogo. Acción. Intercambio. Los que corren. Interacción en vivo. Optimización de recursos. Aprendizaje. Diálogo. Curiosidad. Acción virtual sincrónica. Compartir. Contexto. Instrucción colectiva. Acercarnos a los estudiantes. Orientación, consulta, interacción, Motivación. Sí, ya terminé. Aprendizaje. Evolución. Claro.
descontrolada, pues están diciendo. Son palabras ahora. Dicen. Para, déjame. Ya termina. Muy bien. Algunas habremos escuchado, otras no, pero de esto se trata la comunicación. Escrita, oral, con distintos formatos, con distintos momentos, para cerrar, para abrir. Así que yo también me uno a las muchas gracias, porque también estos espacios se construyen entre todos, y nosotros los empezamos, pero ustedes son los que lo continúan también. Así que nos vemos en estos espacios próximamente, o en otros que ustedes elijan, y también voy a ir a una reacción y voy a poner un pulgar para arriba, y también voy a poner unas palmas y aplausos para ustedes. Nos vemos la próxima. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Buen día. Alejandra, Corina, Alejandro, Mónica, Diego, Gracias. Raúl, Juan, Bárbara, Betiana. Muchas gracias a todo el equipo. Y el bebito que anda por Muchas ahí, hola gracias a bebita, todos. hasta luego. Isabela. Toma clases también. Muy bien. Qué hermoso. Gracias. Buen día. Hasta luego. Oh. Gracias, chao. Hasta Chao. luego. Chao, Sebastián. Chao, gracias. Chao. Hasta luego. Ya van a quedar grabadas, Cintia, después vamos a compartirla. Patricia, María Elena, Lorena, Sandra, Romina. Gracias. Adiós. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Andrea está muy bien acompañada. Sí. Andrea, Mónica, más Andreas, más Rominas, más Marianelas. Muy bien. Chao. Gracias. Adiós. Chao. Gracias por toda esta participación. Gracias. Chao. Adiós.